Hola, mi nombre es Miguel Alegretti, soy profesor adjunto del Departamento de Medicina Preventiva y Social y en esta oportunidad vamos a presentar la epidemiología de las enfermedades transmisibles. ¿Cómo se clasifican estas enfermedades? Tenemos dos grandes grupos. Por un lado, la enfermedad infecciosa, que es un conjunto de manifestaciones clínicas producidas por la invasión de un agente en un huésped susceptible. Ejemplos de enfermedad infecciosa pueden ser el sarampión, la tuberculosis o la varicela. Por otra parte, tenemos la infestación, que es una enfermedad producida por un agente que no ingresa al organismo humano, sino que permanece en su superficie y se puede transmitir de ahí a otro huésped. Como ejemplo de infestación podemos citar la pediculosis o la escabiosis. ¿Cuál es el concepto de enfermedad transmisible? Es una enfermedad que es causada por un agente, como puede ser, por ejemplo, un virus o una bacteria, o también sus productos tóxicos, sus toxinas, que se transmiten desde una fuente o reservorio a un huésped susceptible. ¿Cuál es la importancia de estas enfermedades? Bueno, en primer lugar, las enfermedades transmisibles tienen una alta mortalidad, sobre todo en los países en desarrollo. También presentan alta mortalidad en los extremos de la vida, en niños y ancianos. Es un motivo frecuente de consulta, presenta una elevada carga de morbilidad y también son motivo de ausentismo laboral y escolar con el impacto económico que esto conlleva. A su vez, las enfermedades transmisibles pueden provocar epidemias afectando a un número muy elevado de población. Y existe la posibilidad de erradicar algunas de estas enfermedades. ¿Y qué se entiende por erradicación? Bueno, es que la ausencia de casos de una enfermedad y también la eliminación o destrucción del agente que la provoca. Hasta el momento actual, la única enfermedad que ha sido erradicada, porque ya no existen más casos y tampoco existe el agente en la naturaleza, es la viruela, que fue un logro que se consiguió en el año 1977. Luego de la erradicación de la viruela, se tomaron acciones para erradicar otras enfermedades, como por ejemplo la polio, pero hasta la fecha no ha sido conseguido este objetivo. A continuación vamos a presentar el concepto de cadena epidemiológica, que representa la secuencia de elementos que articulan la transmisión de un agente desde la fuente de infección, que es donde se encuentra, hasta llegar al huésped susceptible. ¿Cuáles son los componentes o eslabones de esta cadena? En primer lugar tenemos el agente, luego tenemos la fuente de infección, que es donde el agente se encuentra y a partir del cual se puede transmitir. Tenemos la puerta de salida, el mecanismo de transmisión, la puerta de entrada y el huésped susceptible. Ahora vamos a ver un poco, con un poco más de detalle el significado de estos componentes. Pero la importancia de conocer este modelo es que si logramos identificar y caracterizar los eslabones de la cadena epidemiológica para cada enfermedad, podemos saber cómo interrumpir la transmisión y por lo tanto prevenir la propagación de estas enfermedades. El modelo de la cadena epidemiológica, por lo tanto, es muy útil para controlar las enfermedades transmisibles. Como dijimos, en la cadena epidemiológica va a haber una secuencia continua de interacción entre el agente, el huésped y el medio, empezando, como habíamos dicho, por el agente causal, del cual tenemos que conocer su naturaleza, si es un virus, un hongo, una bacteria, cuál es su contagiosidad, si es un agente que tiene posibilidad de una alta posibilidad de transmitirse, de contagiarse, de la virulencia del agente, que es la posibilidad que tiene el agente de causar casos graves. La patogenicidad también nos va a interesar, que es la capacidad del agente de provocar signos y síntomas, de provocar la enfermedad, su poder invasor, que también es importante conocerlo. Así que partimos entonces en este modelo de cadena epidemiológica del agente causal y
de ese agente también tenemos que conocer el reservorio, que es el lugar donde la gente permanece y donde se multiplica, y a partir del cual ese reservorio se puede transformar en fuente de infección, que la fuente de infección es el lugar a partir del cual el agente puede transmitirse hacia un nuevo huésped. Entonces, en esta cadena epidemiológica identificamos al agente, que puede ser, por ejemplo, la Mycobacterium tuberculosis, que causa la enfermedad tuberculosa. El reservorio, que como dijimos, es el sitio donde el agente se multiplica y tiene la capacidad de transformarse en fuente de infección, que en el caso, por ejemplo, de la tuberculosis sería el paciente enfermo, el paciente que tiene la enfermedad activa y se vuelve lo que se conoce como bacilífero, es decir, que cuando tiene síntomas como la tos, expulsa bacilos, y ahí es que tenemos la puerta de salida del agente. La puerta de salida es el tracto respiratorio, en este caso. En otras enfermedades, la puerta de salida, por ejemplo, pueden ser la piel o las mucosas. Dependiendo de la enfermedad, va a depender la puerta de salida. Lo mismo que el modo de transmisión. Para el ejemplo que pusimos de la tuberculosis, el modo de transmisión es a través del aire, a través de las partículas que quedan suspendidas en el aire y que tienen micobacterias en su interior con capacidad infectante, y así puede llegar esas micobacterias a la puerta de entrada del nuevo huésped, que para el ejemplo que venimos manejando, que es el de la tuberculosis, sería la vía respiratoria del huésped. Es decir, que en esta enfermedad la puerta de salida y la puerta de entrada serían las vías respiratorias. En otras enfermedades puede ser el tracto digestivo, como dijimos, puede ser la piel, pueden ser las mucosas. Y un elemento importante que no mencionamos hasta ahora del modo de transmisión es que podemos tener una transmisión directa, persona a persona, o podemos tener una transmisión indirecta. En el caso de la transmisión indirecta, hay un agente que es intermediario, que puede ser un ser vivo, en este caso estaríamos hablando de un vector, donde el agente se multiplica y necesita de ese vector para alcanzar un nuevo huésped. Un ejemplo de una enfermedad que se transmite a través de vectores es el dengue. En el caso del virus del dengue, para pasar de la fuente de infección, que sería una persona que tiene la enfermedad, hasta un nuevo huésped, necesita un mosquito que es el mosquito Aedes aegypti, que ese mosquito debe picar a una persona que está en la fase virémica de la enfermedad y posteriormente picar a un huésped susceptible, es decir, una persona que no tiene inmunidad previa para la enfermedad. Y acá llegamos entonces al último eslabón, que es el huésped susceptible, que dependiendo de la enfermedad, puede existir casos de inmunidad natural o inmunidad inducida, por ejemplo, por vacunas, y por lo tanto el huésped no va a ser susceptible a enfermar y al ser expuesto a la gente no va a adquirir la enfermedad. Entonces, como vimos, este concepto de cadena epidemiológica nos permite identificar distintos eslabones sobre los cuales uno puede actuar para interrumpir la transmisión de la enfermedad, ya sea a través de modificar la susceptibilidad del huésped, a través, por ejemplo, de las vacunas, eliminar el modo de transmisión, por ejemplo, eliminando el vector, cuando son enfermedades transmitidas por vectores, actuando sobre el reservorio, que es donde el agente puede vivir y multiplicarse, o a través de las puertas de salida y la puerta de entrada, utilizando, por ejemplo, métodos de barrera. Pensemos en las enfermedades de transmisión sexual, que se puede utilizar métodos de barrera, como por ejemplo el preservativo, para evitar la transmisión de esta enfermedad. Bueno, y ahora que hemos presentado el concepto de cadena epidemiológica, vamos a hablar un poco de las distintas formas de presentación que tienen las enfermedades transmisibles en la población. En primer lugar, vamos a hablar del concepto de endemia, que significa la presencia continua de una enfermedad en una zona geográfica con un número de casos que se mantienen con un volumen significativo.
Ejemplo de enfermedades endémicas en el Uruguay puede ser, por ejemplo, la tuberculosis, que todos los años tenemos cierto número de casos, o la varicela también, que es otra enfermedad transmisible, que todos los años tenemos determinada cantidad de casos en nuestro país. Por otro lado, tenemos el concepto de epidemia. ¿Qué significa una epidemia? Es cuando hay un aumento en el número de casos que supera las variaciones habituales que pueden responder a cambios estacionales o variaciones al azar del número de casos. Para saber si estamos ante una epidemia o no de una enfermedad, se debe contar con información histórica de el número habitual de casos esperados por una enfermedad en un determinado territorio. También hay algunos autores que afirman que en los casos de las enfermedades exóticas, enfermedades raras o enfermedades eliminadas en un determinado territorio, un solo caso de enfermedad podría significar la aparición de una epidemia. También otra forma de presentación de las enfermedades en una población son los casos esporádicos. Es cuando una enfermedad se presenta como casos aislados en el tiempo y en el espacio que no tienen vínculo entre sí. Ejemplo de enfermedades en Uruguay que se presenten como casos esporádicos. Bueno, podríamos pensar en el tétanos, que es una enfermedad que hay muy pocos casos en un año, y enfermedades, por ejemplo, con baja frecuencia. Por otro lado, tenemos el concepto de pandemia. Pandemia es cuando una enfermedad se presenta en forma epidémica, es decir, con un aumento en el número de casos más allá de lo esperado, en varios países en diferentes regiones del mundo. Ejemplos de pandemia podemos citar la gripe H1N1, influenza H1N1, que en el año 2009 provocó gran número de casos de gripe en todo el mundo a nivel global. Ese es un ejemplo de pandemia. Y bueno, y con esto terminamos entonces la presentación de hoy. Muchísimas gracias.